Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez, en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Estamos ante ti clamándote por misericordia, porque nos perdones cada pecado, cada culpa, que nos podamos arrepentir, Padre, y estar, Padre mío, al frente tuyo, confesándonos ante ti para que tú nos ayudes, para que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer, para hacer lo que tú nos has ordenado. Gracias, mi amado Señor, porque siempre vayas delante de nosotros y nosotros pegados de tu mano, asidos de tu mano, para nunca separarnos. Que tengamos ese compromiso con nuestras almas, con nuestros corazones de buscarte, porque te necesitamos, Señor. Solos nada podemos sin ti. Es solamente contigo que todo lo podemos en Cristo que nos fortaleces. Tú eres el que nos muestras el camino. Tú eres el que nos enseña, nos guías, nos exhortas cuando las cosas van mal, porque lo que más quieres es salvar nuestra alma, que tengamos una eternidad contigo, porque esa es la meta que nosotros estamos queriendo lograr. Queremos llegar hasta esa meta final, pero de tu mano. Ayúdanos a construir nuestras casas sobre la roca fuerte y poderosa que eres tú. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Jehová edifica nuestras casas, en vano, muy en vano van a trabajar los destruidores. Gracias te damos, mi amado Señor. Fortalécenos, susténtanos, dirígenos a tierra de rectitud, a tus verdes y delicados pastos, y condúcenos a tener esos encuentros contigo. Gracias, mi amado Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Hoy tenemos varias promesas del Señor y vamos a empezar con el Salmo 19. Salmo 19 del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Esto es una preciosidad que la debemos amar mucho, porque no hay nada más precioso que entender la revelación de estos versículos que son muy sabios, porque la ley de Jehová es perfecta. Es la que verdaderamente convierte un alma, la palabra de vida, palabra de salud, palabra de sanidad, palabra que es pura medicina, que convierte el alma del pecado y la cambia. La palabra de Dios la cambia de tinieblas a la luz de mi amado. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la que nos hace sabios.
la única que nos da toda la sabiduría para saber qué hacer y hacerlo bien. Los mandamientos de Jehová son tan rectos que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, es tan supremamente puro que alumbra los ojos del espíritu, los ojos del entendimiento, los ojos de la comprensión, para de verdad poner por obra las promesas de Dios. Cuando las ponemos por obra es cuando vemos la gloria de Dios, es cuando vemos milagros venir. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Es tan limpio el temor de Jehová que ahí es cuando caemos de rodillas diciendo y verdaderamente conmovidos y arrepentidos y sabiendo que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo si hacemos lo malo, si hacemos lo incorrecto, si nos ponemos de rebeldes, de obstinados, de orgullosos, de duros de cerviz. Y dice también su preciosa palabra en Isaías 8:13, que la amo mucho, y dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro miedo, sea él vuestro temor, porque no hay nada más precioso que uno temerle a mi amado, temer fallarle, temer incurrir en muchas cosas que a él le ofenden, contristar el Espíritu Santo. Entonces luego nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos, son deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen los juicios de Dios sobre una vida, ¿qué pasa? Que así como el oro es pasado por altas temperaturas para quitarle todas las impurezas, las aleaciones, para hacer las joyas más preciosas y más costosas, así mismito pasa con nosotros. El Señor muchas veces nos ha tenido que mandar juicios correctivos, reveladores, para no destruirnos, para que caigamos en cuenta de nuestro pecado, para que de verdad seamos limpiados de tal forma por Él que nos quite toda esa impureza, toda esa iniquidad, toda esa maldad, todo eso que ofende al Señor. Y entonces ahí es cuando esos juicios para nosotros van a ser dulces más que la miel y más que la que destila del panal, porque ahí de rodillas es que vamos a gritar y vamos a decir: Señor, si no hubiera sido por ese juicio que tú me mandaste, yo no hubiera caído en cuenta de mis transgresiones, de mi iniquidad, de mi maldad, de mi pecado. Entonces, por eso, los juicios de Jehová son toda verdad, y son muy justos, porque es de la única manera que el Señor puede con un hombre rebelde, una mujer rebelde, obstinado, terco, duro de cerviz, prepotente, orgulloso. Y es de la única manera que a través de esos juicios Él puede quitarle todo esa impureza, esa iniquidad, ese pecado, esa maldad. Y entonces ahí la persona va a reconocer que si no hubiera sido por ese dulce juicio que vino a su vida, no hubiera verdaderamente abierto bien sus tres ojos, que los necesitamos tan supremamente bien abiertos, ojos espirituales, ojos del entendimiento para reflexionar, para estudiar, para razonar la palabra, y los de la comprensión para capturar, para agarrar, para tomar, para beber todos esos ríos de agua viva de su palabra, que son los que verdaderamente van a purificarnos, nos van a llenar de salud, de medicina para todo nuestro ser. Gracias te damos, mi amado Señor. Y también vamos a leer el Salmo 19:12, porque necesitamos aterrizar, cavilar, profundizar de qué tan importante es entender este versículo. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque
necesitamos clamarle a mi Señor de que esos pecados que no reconocemos los podamos reconocer y que esos pecados que están ocultos, allá bien guardados, que Satanás no quiere que se descubra, que él, nuestro Dios, nos los saque al frente nuestro, nos los ponga sobre el escritorio para que nosotros los podamos ver con lupa, bien gigantes, y podamos caer de rodillas, llorando nuestro pecado y arrepintiéndonos y echando fuera toda esa maldad, ese pecado, esa iniquidad y cerrándole las puertas a este enemigo para que no tenga más acceso libre a venir a atacarnos a costa de esos pecados que habían estado ocultos. Pero acordémonos muy claro que si un pecado sale de las tinieblas a la luz, completamente queda fuera de nosotros, queda completamente vencido este enemigo que nos ha tenido dominados por mucho tiempo. Entonces, gracias te damos, mi amado Señor, para que nosotros podamos empezar este año en nuestras oraciones también incluyendo que tú nos hagas reconocer esos pecados que no hemos reconocido, porque ahí está bien claro que dice que quién podrá entender sus propios errores, porque hay muchas veces que nos dicen, mira, tú haces esto y esto y esto, y ahí mismo uno mismo sale a la defensa de uno mismo y se defiende y no reconoce y le dice a la otra persona, estás equivocada, no, yo no soy así, no, estás viendo mal, no, estás equivocado, pero resulta que sí hay esos pecados ahí en nosotros, porque si las demás personas no los ven, es porque los tenemos. Y si nos dicen que estamos haciendo mal, es mejor reconocer y actuar rectamente. Entonces, que el Señor también nos libre de todos esos pecados ocultos, que ahí están quizá bien guardaditos allá, bien internos, bien profundos. Y el primer interesado que nos salgan a la luz es Satanás, para tenernos dominados y esclavos de todo lo que nos dominan esos pecados. Por lo tanto, pidámosle, saca esos pecados ocultos de nosotros, bien lejos en el nombre de Yahshua Hamashiach, Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi amado Señor. Se necesita pureza en el corazón del hombre para que la paloma, el Espíritu Santo, pueda posar tranquila en el corazón de esa persona. Una persona sin arrepentimiento no tiene conversión de pecado. Y eso sí que lo debemos tener muy clarito, porque es así, tal cual. Salmo 133, 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí es muy importante entender que la cobertura que dé un ministro a una iglesia, a un territorio, a un ministerio, solamente va a brotar lo que hay en su corazón. Y si lo que hay en su corazón es bueno, está muy bien. Pero si es lo malo, está demasiado mal ante los ojos de Dios. Ante lo que va a pasar con esa iglesia, con ese territorio, con ese ministerio. Y de eso el pueblo, de lo que haya en ese corazón, de esa cobertura, que esté dando esa cobertura a esa iglesia, a ese territorio, a ese ministerio. De eso el pueblo se alimentará. Si el que está dando la cobertura está santificado en la verdad de la palabra de Dios, hará que Dios se acerque y que descienda su unción sobre su pueblo.
Pero si esa cobertura no está santificada, entonces, ¿qué pasará? Esa cobertura, si está en pecado, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir la maldición de ese pecado sobre esa iglesia, sobre ese territorio, sobre ese ministerio. Entonces, por eso tenemos que tener, pero muchísimo cuidado y mucho temor de Dios. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con la cobertura que usted tenga como iglesia, porque en este momento hay mucha apostasía. Hay iglesias que se han convertido en iglesias de pecado, porque completamente cobijan el pecado, lo tapan y no lo sacan a la luz. Me vi una cosa horrible por allá en el África que está pasando. Lo que hace ese pastor con toda la congregación es horrenda. Pura impureza sexual lo que se enseña en esa iglesia. Horroroso, mejor dicho, es ahí uno viendo la palabra cumplida en estos tiempos de apostasía. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado dónde es que nosotros estamos alimentándonos espiritualmente, que sea verdaderamente una iglesia de sana doctrina, que nuestro pastor esté en santidad, que el ministerio esté en santidad, que verdaderamente haya oración, intercesión, ayuno, vigilia, eh, que no se hayan olvidado tantas cosas hermosas que se hacía en la iglesia primitiva. Y entonces, que nuestros pastores también sean buscadores del Espíritu Santo. Eso es lo que yo más admiro en mis pastores, que son unos buscadores de la presencia del Espíritu Santo, y el que pastorea mi iglesia es el Espíritu Santo, porque él es el que los pastorea a ellos, porque es una familia completa. Es mi pastor, mi pastora, sus hijos, y hay un hijo que está casado, entonces esos son los copastores de la iglesia, muy hermosos. Son muy jóvenes, pero muy ungidos, llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Señor juzgará a cada uno, y es desde la intención del corazón que el Señor verdaderamente va a ver esa y va a mirar ese pastor, ese ministro, ese esa persona llamada a darle cobertura a determinado territorio, a determinada iglesia, a determinado ministerio. Entonces no lo olvidemos que el Señor lo juzga a uno es desde la intención del corazón. El Señor todos los días nos pasa por exámenes y todos los días está tratando de que entendamos la verdad que nos hará libres. Y tenemos que tener también mucho cuidado con esto, porque la unción se transfiere. Cuando un ministro está lleno del Espíritu Santo, esa unción en esa iglesia es transferible. Y entonces, cuanto más el pecado también es transferible. Cuando la unción es llenura del Espíritu Santo, porque un ungido está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando aquel que está al frente de una congregación no está lleno del Espíritu Santo, lo único que va a transferir es esa iniquidad y ese pecado que hay en él. Amo mucho Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos tenemos que cuidar muchísimo de permanecer firmes, de permanecer en esa búsqueda
constante del Espíritu Santo, de saber que muchos de esos hombres de fe, guerreros, valientes, también fueron tentados por el enemigo. Y recordemos muy claro que Satanás sabe muy bien qué es lo que nos molesta y cuáles son nuestras debilidades, y es por ahí donde más nos va a atacar. Por lo tanto, tenemos que reconocer que dependemos de Dios para poder estar firmes, para poder librarnos de la tentación de Satanás, del mundo, de la carne, porque el enemigo más grande que tenemos es la carne. Y hay una alabanza que mi pastor sacó para este fin de año, y una de sus frases decía: cuídame de mí, porque así nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, porque por nosotros mismos hemos cometido grandes errores. Hemos construido nuestras propias tormentas muchas veces. Hemos dejado de buscar al Señor como es debido y hemos caído en trampas, en tentaciones, en marañas, en caminos inciertos. ¿A causa de qué? De no estar en esa búsqueda constante, persistentemente, buscando su rostro. Y ahí con esto es que tenemos que reconocer lo importante que es buscarlo para que Él nos libre de nosotros mismos, porque debemos amar mucho. Primera de Timoteo 4:16. Ya mismo la vamos a leer. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que tener sumo cuidado de nosotros mismos, porque hemos cometido errores garrafales, gigantescos, de los cuales hemos tenido que llorar, porque acordémonos que de todo lo que hagamos van a venir buenas consecuencias o malas consecuencias, y hay muchos echándole la culpa a Dios por todo lo que les ha pasado. Y lo más funesto de todo es que han cogido el error, el camino incorrecto, y han cometido sus errores construyendo sus propias tormentas y luego echándole toda la culpa a Dios, sin él tener culpa alguna de nada, porque simplemente la persona optó, eligió, escogió lo incorrecto, le fue pésimo, le fue mal, y entonces, lógicamente, que no es Dios el culpable, es la misma persona que escogió lo indebido. Y lógicamente que esas consecuencias no las tiene por qué pagar Dios. Ni loco, pues, ni loco de pensar una cosa de esas, sino que simplemente tenemos que reaccionar y saber que esas consecuencias las tenemos que asumir nosotros mismos. Por lo tanto, necesitamos hoy ponerle mucha atención a esta preciosa promesa de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, porque a causa de elegir y escoger no una doctrina sana, sino errónea, incorrecta, hay muchos descendiendo, hay muchos enredados, confundidos, con pura confusión religiosa. Entonces, no nos olvidemos de esta super promesa. Cuídame de mí. Esa es la oración de socorro para este año. Eso es lo que más le he clamado a mi Señor. Le seguiré clamando, le seguiré implorando,
que me cuide de mí misma, porque si uno no se fía de Jehová con todo su corazón, como lo dice Proverbios 3:5, que ya también lo vamos a leer, porque es una promesa muy poderosa, muy necesaria, que la tenemos que tener muy fresquita para estarla repitiendo, confesando, declarando, para que nosotros seamos personas sabias y entendidas. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta promesa es muy poderosa, porque esta promesa nos hace recapacitar, nos hace razonar y reflexionar qué tan importante es fiarnos, confiarnos, tener toda la seguridad en nuestro poderoso Dios, buscarlo a Él con todo nuestro corazón, no apoyarnos en nuestros propios sentimientos, pensamientos, ideas, sino verdaderamente ir a Él, consultarle a Él, pararnos en sus promesas de poder, para que verdaderamente esas promesas que son sus dichos, las palabras que salieron de su boca, sean las que nos hablen de espíritu a espíritu y nos guíen, nos dirijan, nos conduzcan a esa tierra de verdes y delicados pastos, esa tierra de rectitud, donde lo único que vamos a encontrar es gozo, sanidad, alegría, júbilo. Vamos a encontrar todo lo más hermoso y lo más lindo. No vamos a tener que llorar, no vamos a tener que sufrir, no vamos a tener que lamentarnos de esas consecuencias malas que nos ha tocado afrontar y enfrentarnos a ellas a causa de malas decisiones, de malas escogencias. Entonces, hoy el Espíritu Santo nos está enseñando esta gran verdad, que nos fiemos completamente de Él. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias te damos, mi amado Señor, porque lo más lindo es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y eso solamente es un regalo tuyo. Tú eres el único que nos ayudas a perfeccionar la santidad, teniéndote a ti un temor muy reverente de fallarte. Entonces, amado mío, ayúdanos, Padre mío, porque necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de esa habilidad y de ese ser capaces de poner a funcionar estas promesas de tanto poder. Y ahora nos vamos a ir por último a leer Ezequiel 33. Ezequiel, todo el capítulo 33. Vamos a ver unos versículos muy importantes aquí. Se llama el deber de la atalaya. ¿Qué quiere decir atalaya? Quiere decir vigilante, centinela. Entonces, en el versículo 3 nos dice su preciosa palabra que si el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo
cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, no se alertare, no se previniere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí? El atalaya avisó, tocó trompeta, pero resulta que habrán muchos que oyendo el sonido de la trompeta no se van a alertar, no les va a importar, no se van a prevenir. Entonces su sangre será sobre su cabeza de aquel que no se alertare. En el 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. ¿Qué pasó? Oyó el sonido de la trompeta y no se alertó. Entonces su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Por qué? Porque se alertó, se previno y libró su vida. ¿De qué? De no tener vida eterna. La libró de no tener vida eterna, sino de tener vida eterna. La libró y va a tener vida eterna con Jesucristo. Va a ser salvo porque de verdad se apercibió, se alertó y lógicamente se previno. Ahora, el 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, el atalaya que viere venir la destrucción y no advirtiera al pueblo, sería responsable de su sangre. ¿A causa de qué? De que no avisó al pueblo. No le dijo nada de la destrucción que venía. No fue responsable con semejante tarea. Entonces, de igual manera, en el reino de Dios, a un profeta o predicador que no le advierta a una iglesia tibia del juicio venidero, de que se preparen, de que se alerten para ser salvos, se le hará responsable de la sangre del pueblo. En gran parte, todos los creyentes tienen la responsabilidad de testificar a los perdidos y de ayudar a cumplir la tarea misionera dada a la iglesia por Jesucristo. Entonces, mira lo que nos dice el versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, por centinela, por vigilante a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, dice el Señor, y los amonestarás de mi parte. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios metido en todos los caminos torcidos como no se nos alcanza a imaginar. Como no nos los podemos alcanzar ni a imaginar. Hay mucho pueblo de Dios bebiendo, fumando, en pornografía, en todo lo que implica esa impureza sexual y completamente descuidados, sin ningún apercibimiento ni ninguna alerta para su conciencia. Sus conciencias están muy dormidas, así de sencillo. Entonces, nosotros como atalayas tenemos la tarea, como nos lo dice este versículo, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Dios recalca una vez más que Ezequiel debía ser un fiel profeta para su pueblo,
advirtiéndole a este que se apartara del pecado y aceptara la salvación. La salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como atalayas que el Señor nos ha llamado, tenemos que advertirle al pueblo, a la iglesia, a los hermanos, a aquel que está tibio, que se separe del pecado para que de verdad pueda ser salvo, que acepte la salvación, que no descuide la salvación, porque el que descuide la salvación será para un crujir y llorar muy, muy profundamente, para un crujir de dientes y un lloro y un lamento por toda una eternidad, porque acordémonos que la eternidad significa no hay reloj, allá todo es igualito, allá no hay segundos, no hay minutos, no hay hora, todo es igualito por siempre y para siempre. Entonces vamos a continuar con el 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Cuando el Señor nos mande a hablarle al impío y nosotros no lo hagamos, no le hablemos para que se guarde ese impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre el Señor no la demandará. ¡Qué peligro! Por lo tanto, nosotros no podemos pasarle por alto el pecado al otro y que el otro tampoco nos lo pase a nosotros. Que nosotros estemos muy cerquita del Señor buscándolo, porque como ya hemos repetido varias veces, la tentación no se va a ir. Satanás tampoco. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, sabiendo que eso no se va a acabar ni se va a ir, tenemos que estar, pero muy cerquita del Señor, para guardar, para librarnos de caer en pecado, en tentaciones, en trampas. Y hay muchos que se están enfriando y hay muchos que están tibios. Y eso es un peligro, porque sabemos muy bien que el Señor dice bien claro en su palabra que a los tibios los vomitará de su boca. No es con un pie aquí y con el otro allí. No. Es el Señor delante de nosotros y nosotros asidos de su mano, pegaditos de Él para nunca separarnos. Porque si lo dejamos, estamos construyendo nuestras propias tormentas. Estamos buscando una catástrofe eterna. Entonces vamos a seguir con el 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte, de ese mal camino, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Por lo tanto, no podemos ser cobardes. Y así nos pongamos rojitos un momentico, pero es mejor ponerle a cuentas las cosas a ese impío, bien al frente. Si él no cierra la puerta, ya es otra cosa. Pero nosotros fuimos responsables de hacer nuestra parte. Entonces, ahora la parte que sigue se llama el camino de Dios es justo. Vamos a leer el 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Mira lo que nos dice el 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por el más santo ni por el más bueno. Él vino por el impío, Él vino por el perdido, Él vino por el que está descendiendo, por aquel que está en tinieblas. Y Él está buscando que se arrepientan para que sean salvados, librados de esa muerte eterna. Entonces sigue diciendo aquí, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, muy importante esto, ponerle pero mucha atención y ser muy responsables con esto. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. No va a ser de estorbo. El Señor con muchos brazos abiertos, con sus enormes brazos abiertos, lo está esperando para perdonarlo, para que verdaderamente se arrepienta. Entonces sigue diciendo, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. No es porque se crea muy justo y entonces esa tal cosa que salió hace unos años, salvo siempre salvo, eso no es así. No es que salvo siempre salvo. Eso de que salvo siempre salvo y peque y empate, eso no va con el Señor. No, porque aquí dice bien claro que el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Si se queda ahí en pecado, ¿tú qué crees que va a pasar? Va a perder su alma, va a perder su salvación. Entonces sigue diciendo el 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. El 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Porque tenemos que recordar de que nosotros no morimos, nosotros cambiamos de vida. Pasamos a una vida con Dios o sin Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que perseguir? ¿A qué metas que tenemos que llegar? A pasar esa vida eterna con nuestro poderoso Dios. Entonces, 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. 18. Cuando el pueblo, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. El 19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, se apartare e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Va a tener vida eterna con Jesucristo. Va a ser salva su alma. Por eso no podemos olvidar salvación, salvo del alma, sano del cuerpo y libre de esa ruina tan mortal, de esa ruina que lo único que hace es que muchos estén en ruina espiritual, ojos cerrados, oídos tapados y corazón duro. Entonces, si verdaderamente el impío se aparta de su impiedad, va a tener vida con Jesucristo. Va a vivir.
Va su alma a vivir en esa eternidad con Jesucristo y no sin Jesucristo, porque eso es lo más horrendo y lo más terrorífico que le pudiera pasar a un alma, porque sinceramente yo personalmente no quiero una eternidad sin mi Dios, sin mi Cristo. Dios nos libre y nos ampare. Por eso todos los días tenemos que implorarle para que no seamos seducidos ni tentados, porque nosotros nos tenemos que librar de esta carne. Por eso necesitamos cuidarnos de nosotros mismos. Cuídame de mí. Esa debe ser nuestra oración de socorro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No lo dejemos pasar, no la dejemos olvidar. Esa debe ser nuestro lema. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, el 20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, dice el Señor, a cada uno conforme a sus caminos. Líbranos, Señor, Padre mío, que nosotros tengamos muy buenas cuentas, que nosotros tengamos todo aquello que está sin resolver resuelto, que no dejemos nada sin resolver, que la conciencia nos redarguya, que esa conciencia esté alerta, esté apercibida. Es lo que tenemos que pedirle al Señor para que estemos prevenidos, amado Señor. Gracias te damos, mi poderoso Dios. Ezequiel 33, 27. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada como número 1. Al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras como número 2, para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas como número 3, y en las cuevas de pestilencia morirán como número 4. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad como número 5. Cesará la soberbia de su poderío como número 6. Y los montes de Israel serán asolados como número 7, hasta que no haya quien pase. 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, porque viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, por habernos enseñado palabra de vida, palabra de salud, para tener vida eterna, para ser salvos, salvados. Padre mío, gracias, mi amado Señor, por estar en medio de cada radio escucha, y te pedimos con oración de socorro que no nos dejes desviar ni a izquierda ni a derecha, ni un solo paso atrás nuestros pies den, Señor. Que nosotros te tengamos siempre delante y nosotros detrás de ti, asidos de tu mano para nunca separarnos. Sé lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Padre mío, a entender nuestros propios errores y a que seamos conscientes de que necesitamos estar apercibidos, alertas, prevenidos, porque son muchos los pastores que nos enseñan que tu venida está cerca. Por lo tanto,
que no dejemos pasar este mensaje de vida que nos has dado hoy para nuestra salvación, para cuidar nuestras almas de perecer, de morir. Líbranos, Señor, de una eternidad sin ti. Ten misericordia de nosotros, capacítanos, habilítanos. Esos dos verbos los necesitamos clamarlos a ti, porque necesitamos que eso venga de ti. Si no te lo pedimos a ti, ¿a quién más se lo vamos a pedir, mi amado Señor? Si tú eres el que das la capacidad y la habilidad para que podamos hacerlo, para que queramos hacerlo. Gracias, mi amado Señor, por hablarnos de espíritu a espíritu, con tus promesas de tanto poder. Te damos toda la honra y toda la gloria, y en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.